Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Zona Global. Es un gusto volver a estar con todos ustedes. Bueno, después de un corte abrupto en los últimos dos episodios anteriores, hemos tenido problemas técnicos y básicamente les pido disculpas a todos, pero bueno, nos quedamos capítulo 7, capítulo anterior, en que Bakhmut es una ciudad estratégica. Sería el resumen, ¿no? De que Rusia ha tenido una especulación absoluta en sus movimientos operacionales dentro de ese teatro de operaciones que es Ucrania, y la pregunta resaltaba en que no pudieron o no quisieron. Básicamente, el otro punto sería, en resumen, que Rusia se retira de la ciudad portuaria de Gerson, a donde había estado invadido, había invadido, lo había tenido en sus garras durante prácticamente 9 meses, y se retira a la orilla izquierda del río Dnieper. Y esto es para noviembre 11 del año pasado. Y esto a mí me levanta una luz roja, el cual me da una idea y un marco de pequeños o posibles escenarios a llevar. Básicamente, dentro de lo que venimos hablando, ¿no? Tendríamos que regresar una vez más a Clausewitz. Clausewitz aquí nos da una enseñanza, nos da un parámetro y expone dentro de sus conceptos teóricos, nos dice lo siguiente, que la política le da un sentido de raciocinio a la guerra. Y esto establece un equilibrio entre los gastos y los beneficios de un conflicto. Eh, si los costos son superiores a esos beneficios, inmediatamente se entra en una negociación por cualquiera de las partes, ¿no? Entonces nos establece que el uso de la violencia es igual al provecho a sacar. Y el otro punto sería de que la política tiene supremacía sobre la guerra, ¿no? Y pues básicamente decide qué clase, qué tipo de guerra se va a llevar a cabo. En otras palabras, no son los militares los que hacen la guerra, son los políticos los que hacen la guerra, y los militares son los que conllevan a esas órdenes de esos políticos, ¿no? Uno de los puntos, vamos a regresar a Bakhmut, uno de los puntos que a mí me llamó poderosamente la atención, que me volvió a levantar otra cantidad de interrogantes y de expectativa y de luces rojas, ¿no? Es que el general encargado del ejército de tierra ucraniano declaró hace como una semana y media, una semana atrás, una cosa así, que lo que ellos estaban haciendo en Bakhmut eran dos cosas o dos conceptos. Uno, esperando el armamento que llegase de Occidente. Esto incluye Leopards, los Marder alemanes, todo el equipo de abastecimiento y munición y demás. Y que el segundo punto era desgastar al enemigo, en este caso a los rusos, causándole el mayor número de bajas que pudieran. Aquí, si esto es así, me levanta el tercer, o me indicaría a mí que sería el tercer error a llevar dentro de este conflicto por parte de la estrategia de defensa ucraniana. ¿Por qué? Muy sencillo. Creo que el problema y el desgaste lo está teniendo Ucrania, no lo está teniendo Rusia. ¿Por qué? Porque el ejército ucraniano no está peleando directamente con el ejército ruso. El ejército ruso como tal está en la retaguardia. Ucrania en Bakhmut está peleando con el grupo Wagner, no con el ejército ruso. Yo no creo que estén llevando un concepto adecuado. Pienso a su vez de que Rusia, y esto es contrario a todos los que yo he podido ver y lo que he podido analizar de lo que han dicho otras personas militares y noticias y exponentes dentro de este tema, contrario a ellos, yo digo que Rusia puede y tiene la capacidad para poder conllevar una guerra en este nivel
por los siguientes 4 años sin preocuparse de absolutamente nada. En 4 años verán a ver qué van a hacer, pero tienen la capacidad para llevar este nivel de guerra por 4 años. Ucrania no tiene esta capacidad. O yo no se la estoy viendo al menos. Por lo menos Ucrania sola no se la estoy viendo. Y esto es preocupante. ¿Y por qué digo que se desgasta contra el grupo Wagner? Son ellos los que están peleando en Bakhmut. Y Wagner puede ser muchas cosas, es muchas cosas. Wagner es de gente y tiene dentro de sus filas gente con una preparación militar muy alta, con experiencia en el campo de combate, hombres entrenados con buena táctica, con buen entrenamiento, con buen conocimiento. ¿Y qué es lo que ha hecho Wagner en todos estos meses dentro de Bakhmut? Básicamente, no solo ha sido Bakhmut, ha sido la experiencia también dentro de Soledad. Que lo que hacen es que cogen a un hombre de esta capacidad de experiencia y le ponen a 10 presos, 10 conscriptos que los han sacado de la cárcel y los tiran hacia el frente. ¿Y qué es lo que hace el ejército ucraniano? El ejército ucraniano repele ese ataque, pero a la hora de que ellos repelen el ataque, delatan sus posiciones. Y la gente que está en la retaguardia, les es mucho más fácil flanquear a esos hombres. Y ese ha sido el proceso a llevar durante todos estos meses. Entonces, el desgaste, caigo una vez más, es del ejército ucraniano, no es del ejército ruso como tal. Y aquí resalta una pregunta. Más tarde o más temprano, la pregunta viene a salir en qué. En ¿quién asegura que el grupo Wagner no siga sacando presos de las cárceles para poner en el frente de batalla? Yo no creo que haya nadie en este planeta que pueda asegurar que no va a volver a pasar. Muchos vendrán a hacerme la pregunta y dicen, pero es que ya no hay más presos en Rusia para sacar que quieran ir a pelear. Y la pregunta que yo les digo es, ¿si tienen que ser cárceles rusas? No. Hay muchas cárceles por vaciar todavía, señores. Ya tendríamos que hablar de Congo, de Irán, de Chechenia, cárceles en Bielorrusia, en Siria, en Corea del Norte, Tirea, Uzbekistán, Kazajstán, Azerbaiyán, no sé, Sudán y cualquier otro más que se quiera agregar a la lista. Y es rentable, están quitando un gasto de gobierno de mantener un montón de presos metidos en las prisiones. Y creo que los presos dirán, si yo tengo una condena de 50 años aquí adentro, prefiero jugarme 6 meses de vida, salir vivo, recibir un salario, una indemnización y irme conmutado a mi casa o a cualquier parte a seguir mi vida. Entonces, aquí es un problema que yo veo potencial. Nadie garantiza que no pueda suceder. Para mí es una posibilidad dentro de todo este escenario. Y se los estoy planteando yo a ustedes. Déjenme sus comentarios, a ver qué les parece, qué opinan del asunto. Bien, yo pienso también que Ucrania no tiene esta capacidad. Ucrania no tiene estos recursos. Y Ucrania depende 100% de Occidente. Prácticamente, si Ucrania estuviese solo dentro de este conflicto contra Rusia, el escenario sería otro y la historia que estaríamos contando acá es otra muy diferente a la que estamos viviendo. Creo que la segunda fase de este conflicto pudiese desarrollarse dentro de los siguientes 15 días, 22 días más. ¿Qué es lo que está esperando Ucrania? ¿Y por qué no ha llevado un contraataque contra Rusia? Pues obviamente está esperando las armas, las municiones y el abastecimiento que está llegando y va a llegar desde Occidente. ¿Qué es lo que está esperando Rusia y por qué no ha conllevado un ataque a mayor escala dentro de este episodio, este escenario de guerra? Creo que ellos están esperando 3 cosas. Uno, que se termine de secar un poco más el terreno para poder meter sus blindados y que no se les atasque con el fango. Que les sea mucho más fácil el movimiento de los blindados y de todo el concepto de mecanizada. Segundo,
están esperando a ver qué les conviene más, si dejar a Bakhmut como esa desgarradora afirmación de la licuadora de carne, ¿no? Eh, y dejarlos ahí para que se sigan desgastando, o tomar Bakhmut y seguir para adelante. O sea, tienen las dos opciones y creo que son aplicables dentro de lo que puede estar esperando Rusia en este momento. Y el tercer punto que yo veo del por qué Rusia no ha entrado o ha empezado una segunda fase en lleno al día de hoy es porque están esperando que lleguen al armamento occidental, ver cómo lo van a emplear en Ucrania y de ahí partir a ver cómo van a hacer o arrancar esta segunda fase y ver cómo van a plantear la contraofensiva hacia Ucrania. Bien, entendido de esto, si les quisiese, y estoy casi seguro de que la segunda fase está por venir en los siguientes 15, 22 días más o menos, va a arrancar una segunda fase. Ahora muy bien, este canal empezó originalmente con conceptos de supervivencia y de preparacionismo precisamente por el huracán Ian. Fue cuando yo empecé este programa, ya unos 3 meses atrás. Y bueno, no alejándome de estos principios y de ayudar a la gente a que pues sobreviva en una situación difícil, mi mayor recomendación y mi mayor consejo es, si tienes un amigo, si tienes un familiar o si alguien me ve que se los pueda decir, que salgan de las zonas de guerra, de las zonas de combate. Los civiles son los que más sufren en una guerra. La última estadística que vi dentro de Ucrania, hay 40.000 civiles muertos ya. Y los civiles siempre quedan en el centro del sándwich. Las dos partes pelean, los civiles al frente y son los que sufren, no los militares. Y la guerra se va a venir a intensificar en esta segunda fase. Vamos a ver todo un escenario muy diferente a lo que hemos venido viendo este año entero en lo que es Ucrania. Yo diría que vamos a ver avances de mecanizada en ambas partes. Los Leopard occidentales van a entrar, igual que los Abrams norteamericanos. Creo que los T-90 los vamos a ver funcionar ya en una estructura mucho más sólida dentro de las líneas de mecanizada rusas. Obviamente van a entrar a proteger la infantería y obviamente atrás una artillería un poco más sólida, tratando de proteger o protegiendo a estos blindados y a esta infantería. Esta sería la línea operacional militar, ¿no? Infantería mecanizada protegiendo a la infantería y la artillería protegiendo a los dos anteriores. Vamos a ver un detalle, la superioridad aérea. Esta superioridad aérea les va a ser mucho más fácil a Rusia aplicarla por el equipo y los materiales que tiene. Y dicho sea de paso, a pesar, en el capítulo 7 dije que eran Sukhoi 29, no, hago la corrección, son MiG-29, pues aún más preocupante porque son aparatos ya muy viejos, no son aparatos de punta, pero ya tienen algo, 23 aviones que les han proporcionado tanto Polonia como Eslovaquia, si no me equivoco. Y ya tienen algo por lo menos que vuele y que puedan medio resolver y hacerle un frente a la avanzada que puedan tener los rusos, ¿no? Pero la parte aérea, esa superioridad aérea puede ser decisivo dentro del conflicto. Ahora muy bien, vamos a hacer tal vez una simulación en papel, se llamaría militarmente. Pero no quiero tal vez entrar a este punto en este instante porque tampoco quiero primero cansarlos y hacer el video tan largo. Quiero hacer un poco más reducido los videos para que puedan y les sea más fácil a todos ustedes poderlos ver. A pesar de que Rusia, bueno, obviamente en todas estas semanas que hemos venido haciendo todo esto han venido sucediendo
pues una cantidad de eventos que vienen rodando, ¿no? La visita de Xi Jinping a Vladimir Putin a Rusia, prácticamente exponiendo un supuesto plan de paz, el cual yo no creo que del todo Rusia lo acepte y que creo que lo van a mantener ahí dentro de un escenario. Me parece que están dando tiempo, viendo a ver cómo van a mover sus piezas dentro del ajedrez en el aspecto político. Puede ser que exista un alto al fuego, pero un alto al fuego no quiere decir que haya un acuerdo de paz. Normalmente hay altos al fuego y los acuerdos de paz tardan 5 o 10 años en resolverse. Entonces, seguimos más o menos que en el mismo camino que hemos venido viendo. Una guerra de desgaste, viendo a ver quién pone más y todo el mundo gastando plata innecesaria y vidas innecesarias en el conflicto Ucrania-Rusia. Uno de los puntos que me gustaría exponerles en el campo militar. Normalmente la gente piensa que el llevar o conllevar una guerra es ganar espacio geométrico dentro de un territorio, ¿no? Lo que llamaríamos geometría de avance. Y no es así. O sea, realmente el hecho de no tener un avance y de no capitalizar esta geometría de avance dentro de un escenario de combate no quiere decir que tu estrategia esté mal planteada, ni que tu táctica sea mala. Quiere decir simplemente que estamos yéndonos por otra vía y tratando de aplicar otros conceptos. Creo que esto genera un diseño operacional diferente, ¿no? Y que va degradando este punto de lo que sería una geometría de avance. Pienso que no deberíamos de pensar de que si los rusos no han avanzado dentro de Bakhmut estén minimizados, ni tampoco podemos en este momento decir que Ucrania tiene la guerra perdida totalmente porque no logra ganar al grupo Wagner dentro de Bakhmut. Recuerden que hay muchos espacios abiertos dentro de esa frontera en los cuales está combatiéndose todavía. Yo los dejo hasta aquí. En el próximo capítulo vamos a ver esa segunda fase y dónde nos va a llevar y hacemos esta simulación en papel, ¿no? Y nada, los dejo. Si les ha gustado, por favor, hagan su suscripción, déjenme sus comentarios, y es un gusto podérselo responder. Y muchas gracias por toda su atención y su paciencia. Una feliz y bendecida noche aquí. Chao.